buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre la asistencia de enfermería en el neonato, ¿sí? Ya estuvimos viendo la asistencia de enfermería en el puerperio, ¿sí? Y ahora empezamos a trabajar sobre el bebé. Primero vamos a hacer un paneo sobre esta adaptación fisiológica que tiene que sufrir el bebé en el momento del nacimiento, ¿sí? La primera es la adaptación respiratoria. Sí o sí esta facultad de respirar constituye una prioridad, y en este caso una prioridad principal en el momento del nacimiento. Esta respiración tiene que comenzar de manera espontánea, aunque algunos lactantes pueden llegar a necesitar estimulación para comenzar a hacerlo. Lo más tranquilizante es el momento en el que el bebé da esa bocanada o ese llanto, porque el llanto va provocando esta expansión de los pulmones, ¿sí? Por lo cual nos garantiza una mejor adaptación respiratoria. Dentro de lo que es la adaptación cardiovascular, este sistema cardiovascular que tenía el feto, ¿sí? Contenía varias estructuras que ahora deben colapsarse, ¿sí? Al momento del nacimiento. Por ejemplo, el hecho de que la sangre ya no podrá fluir a través de las arterias umbilicales y de las venas umbilicales después del pinzamiento del cordón. Entonces, esta es una de las modificaciones que va a sufrir, ya que es uno de los circuitos que va a ser colapsado o cerrado, ¿sí? Otra de las variaciones que va a ir sufriendo es el tema de la presión torácica, ¿sí? Que va a desencadenar otro de estos cambios en el sistema circulatorio. El aumento y la disminución rítmica de la presión torácica no solo induce a la respiración, sino también que provoca el cierre, ¿sí? Del foramen oval en el conducto arterioso, ¿sí? Acá vamos a ver justamente este foramen oval del que les estaba hablando, que es el que se tiene que cerrar al momento del nacimiento, ¿sí? Dentro de otra de las adaptaciones que vamos a necesitar que este bebé vaya haciendo es la adaptación térmica. Es otro de los puntos importantes, la regulación de la temperatura de este recién nacido, que va a depender del ambiente extrauterino, ¿sí? En donde va a cambiar esta temperatura. Entonces, antes al bebé al salir húmedo, ¿sí? Este neonato, luego del parto, va a comenzar a perder calor por evaporación inmediatamente después del momento del nacimiento. Entonces, lo que debemos evitar es este cambio brusco de temperatura en el lugar donde se encuentra este recién nacido. Entonces, la sala o la habitación de parto va a tener que estar en una temperatura adecuada para que este cambio no sea tan abrupto, ¿sí? Ya que este bebé pierde temperatura, ¿sí? Bastante rápido, ¿sí? ¿Cómo debemos hacer para evitar esta pérdida de calor del recién nacido? Primero vamos a secar al bebé con toallas secas y templadas, ¿sí? Para quitarle esta humedad con la que nació. Vamos a situarlo junto a la piel cálida de la madre para fomentar este COPAP, este contacto piel a piel, y de paso también vamos a mantener esta piel caliente, ¿sí? A través de la piel de la madre. Vamos a cubrirlo con mantas secas y que estén ya templadas, ¿no? Y vamos a colocar un gorrito de algodón, ya que la cabeza es uno de los puntos que está bastante vascularizado, por lo cual suele perderse mucho calor. Ante cualquier procedimiento, siempre hay que templar el ambiente donde vayamos a trabajar con el recién nacido, ¿sí? La pérdida excesiva del calor puede provocar estrés por frío en el recién nacido, y este neonato es incapaz de producir escalofríos para calentarse, por lo que se va a intensificar su metabolismo, ¿sí? Moviliza sus reservas de tejido adiposo pardo a través de los movimientos y el llanto. El aumento metabólico va a originar un distrés respiratorio, una hipoxia y un agotamiento de las reservas de glucógeno.
Entonces puede poner en peligro la vida del neonato sin tratamiento alguno, ¿no? Muchas de las veces que los bebés terminan en neonatología por justamente un distrés respiratorio suele ser ocasionado por enfriamiento en el momento del nacimiento. ¿Qué valoraciones de enfermería vamos a realizar? Primero la temperatura, como estábamos hablando, que deberá controlarse desde que ingresa a la sala cada 30 minutos durante 2 horas hasta que se establezca la temperatura del bebé y se mantenga más estable durante el tiempo. Luego se va a ir evaluando turno a turno o 2 veces por turno según sea la metodología del servicio donde vayan a trabajar. La temperatura de este recién nacido va a oscilar entre los 36,5 y los 37,4 grados. La frecuencia cardíaca se deberá valorar cuando se encuentre en reposo y se va a hacer por medio del pulso apical durante 1 minuto, ¿sí? Se va a tomar con estetoscopio, ¿sí? Este pulso apical durante el minuto completo para obtener así la frecuencia cardíaca normal sería dentro de los 120 y los 160 latidos por minuto, ¿sí? Se puede valorar también el pulso femoral o radial, pero la mejor obtención va a ser a través de la frecuencia cardíaca apical. Durante la valoración vamos a tomar también en cuenta esta frecuencia respiratoria que lleva a cabo el recién nacido cuando se encuentra en reposo, ¿sí? Es importante no tomarlo en el momento en el que el bebé está llorando, porque si no los valores no van a ser acordes, por lo cual conviene tranquilizar al niño y esperar para poder tomar esta frecuencia respiratoria. Se cuenta el número de respiraciones por minuto y la frecuencia respiratoria normal es entre 30 y 60 respiraciones por minuto en el recién nacido. ¿Cuáles son las características principales de este neonato? Primero, la valoración de este aspecto general. El recién nacido sano va a mostrar un aspecto rosado y activo, ¿sí? Que indica una buena circulación y una buena conservación de la temperatura. El tamaño de la cabeza es desproporcionadamente grande en relación al cuerpo, ¿sí? Eso es lo habitual. Y el ombligo va a presentar, disculpen, decíamos que el ombligo representa el centro de gravedad de este neonato, ¿sí? En las cuestiones de la piel, ¿sí? Vamos a notar que es una piel suave, ¿sí? Que a menudo se observa acrocianosis, que era esa cianosis en los puntos, esa pigmentación azulada que es propia de la cianosis, en los puntos lejanos al cuerpo, generalmente en las extremidades como manos y pies, ¿sí? Puede presentar también equimosis, ¿sí? Que son esos hematomas, cuando el parto por ahí es un poquito más complicado. La piel puede cubrirse de un unto sebáceo, que es esa sustancia blanca, suele ser pegajosa, bueno, ese es el unto sebáceo, ¿sí? Que es muy común también. Y puede aparecer lanugo en la cara, en los brazos y en la espalda, que es esa vellosidad suave, ¿sí? Que recubre todo estas superficies que acabamos de mencionar. Acá vemos, por ejemplo, ¿sí? La acrocianosis de la que estábamos hablando, ¿sí? A veces aparece esta pequeña reticulación en la piel del neonato, pero bueno, dentro de las características normales, cuando el parto por ahí es un poquitín más complicado, se producen esta especie de pequeños hematomas también que son producto del parto, ¿sí? Que después van a ir desapareciendo, se reabsorben y desaparecen solitos. Dentro de estas características, al observar la cabeza puede verse a lo mejor asimétrica después del nacimiento, porque a veces la fontanela anterior y posterior son firmes y aplanadas, pero cuando el bebé está encajado durante mucho tiempo puede sufrir alguna deformación temporaria que se va a ir corrigiendo a lo largo de los días, ¿sí? La cara del recién nacido debe ser simétrica, ¿sí?
En la esclerótica del ojo puede haber algunas hemorragias pequeñas debido a la presión sufrida en el momento del parto. El cuellito del recién nacido es un cuello corto, ¿sí? Que presenta varios pliegues cutáneos y su musculatura es incapaz de sostener el peso de la cabeza del recién nacido, ¿sí? Cuando ustedes observan, que esto lo han aprendido en anatomía en primer año o en biología en primer año, que las, las curvaturas de la espalda se van a ir produciendo en estos momentos de la etapa del desarrollo del recién nacido, en el momento en el que el recién nacido o el bebé nace, mejor dicho, vamos a ver que esta línea de la columna vertebral conserva una sola curvatura, ¿sí? Y que en el momento, por ejemplo, que comienza a sostener la cabeza, va a aparecer esta primera curva cervical y luego en el momento en el que puede ponerse de pie ya para caminar, va a aparecer la curvatura lumbar, ¿sí? Disculpen. En el caso del tórax, ¿sí? Vamos a tener el perímetro torácico de 30,5 a 33 centímetros, ¿sí? Y debe identificarse ambos pezones, tanto en el sexo femenino como masculino, deben identificarse los dos pezones, ¿sí? Vamos a encontrar ruidos cardíacos y la valoración de estos ruidos se debe realizar cuando el neonato se encuentra en reposo, nunca cuando está llorando, y se deben identificar ruidos normales o anormales, ¿sí? Por ahí algunos soplos son comunes, pero es importante siempre tenerlos controlados e irlos evaluando día a día, ¿sí? Los ruidos pulmonares, a la auscultación vamos a encontrar que los pulmones deben llenarse de aire, ¿sí? Y que debe llevarse a cabo tanto en la pared torácica posterior como en la anterior, esta auscultación, y deben auscultarse todos los campos pulmonares, ¿sí? Perdón. En el caso del abdomen, debe encontrarse blando, redondeado, ¿sí? Y exento de masas palpables. No deberá presentar distensión ni protuberancias. Y los sonidos intestinales deben estar presentes, ya que se encuentran presentes luego de la primera hora de nacimiento en los 4 cuadrantes, ¿sí? El meconio es de color verde oscuro, de textura pegajosa, que es esa expulsión de la primera materia fecal, y esta expulsión del meconio dura entre 2 y 3 días hasta el comienzo de la digestión de la leche materna, ¿no? Las características de los genitales en las recién nacidas niñas, el tamaño del clítoris es variable, pero los labios mayores suelen estar hipertrofiados, ¿sí? Y que recubren a los menores debido a la presencia de depósitos de tejido adiposo, ¿sí? Puede existir una pseudomenstruación, ¿sí? Apenas un flujo rosado que se debe a las hormonas maternas que va a ir desapareciendo en el transcurso de los días. En el caso del bebé de sexo masculino, vamos a encontrar el pene del neonato que se deberá inspeccionar con el fin de identificar si hay presencia o no del meato urinario, que deberá desembocar en el extremo distal del glande, ¿no? Se explora el ano para verificar su permeabilidad. Anteriormente, en épocas anteriores, lo que se hacía era aspirar en el ano cuando recién nacía para ver Perdón, quiero decir, no se realizaba aspiración, sino se comprobaba permeabilidad introduciendo levemente una sondita. Este procedimiento ya actualmente no se realiza, ¿sí? La eliminación de las heces va a reflejar el funcionamiento de este aparato gastrointestinal. Y en el caso de la diuresis, el recién nacido va a orinar entre 5 y 8 veces al día, ¿sí? Eliminando entre 30 y 50 mililitros en cada micción. Las extremidades deberán presentar simetría lateral,
No deben presentar membranas interdigitales, ¿sí? O en el caso de que se presenten, deberán ser identificadas y notificadas al médico, ¿sí? Eh, Puede haber presencia de sindactilalia, sindactilia, que es la fusión de uno o más dedos, se me trabó la lengua, o polidactia, que es en el caso de que haya un dedo o más de más, ¿sí? El tono muscular deberá ser potente, ¿sí? En el rango de movilidad de los brazos y las piernas deberá ser completo. Y ahora vamos a ver imágenes de las palabras difíciles en las que me acabo de trabar. Acá tenemos, en el caso de que se encuentren adheridos, ¿sí? Dos de los dedos, o cuando exista más dedos de los correspondientes, ¿sí? En el caso de los reflejos, ahora me trabo en todo, perdón. En el caso de los reflejos, indican su integridad neurológica, ¿sí? La presencia de los mismos. Algunos de los reflejos van a ir desapareciendo al cabo de los 4 a 6 meses posteriores al nacimiento, y otros lo hacen al cabo de 2 o 3 años, ¿sí? La ausencia o lentitud de estos reflejos puede ser un signo de prematuridad, ¿sí? Y aquellos que perduren pueden señalar la existencia de lesiones neurológicas. Vamos a encontrar varios reflejos que podemos evaluar nosotros como enfermeros. Uno de ellos es el reflejo de los puntos cardinales, que aparece cuando el neonato busca la comida, ¿sí? En este se estimula uno de los costados de la boca del bebé, de la comisura del bebé, y vamos a notar que el neonato inmediatamente busca, ¿sí? Hacia ese lado, y bueno, así se pueden evaluar los diferentes puntos, ¿sí? Otro de los reflejos es el reflejo de succión, que se desencadena al tocar los labios del lactante. Otro es el reflejo de prensión palmar, ¿sí? Y también el de prensión plantar, que se va a producir al colocar el dedo o cualquier objeto debajo de la mano del neonato, en el pliegue de los dedos, ¿sí? El reflejo de Babinski, que se desencadena al rozar la cara lateral del pie, ¿sí? Desde el talón hacia los dedos. Y el pulgar se desliza en una dorsiflexión, ¿sí? Y los demás dedos se van a separar. En el caso del reflejo de la marcha automática, este va a aparecer cuando se sostiene el neonato con los pies sobre alguna mesa o sobre la cama, ¿sí? El cual va a asemejar dar unos pasos, ¿sí? En el caso del reflejo tónico del cuello, se desencadena al colocar al neonato en decúbito supino, y al girar la cabeza hacia un lado, extenderá su brazo y pierna correspondiente al mismo lado. El reflejo de Moro aparece cuando el recién nacido percibe la sensación de caída, ¿sí? El lactante va a extender los miembros superiores y los dedos abiertos, y a continuación los brazos se flexionan en forma envolvente. Este reflejo lo vemos normalmente nosotros cuando pesamos a este recién nacido, le da esta sensación de caída y extiende los brazos. Es muy fácil de observar. Acá podemos observar el reflejo este es el de prensión plantar, no es el de Babinski, perdón, está mal descrito. Y el de tónico del cuello es el que observamos en la derecha. Ahí vemos sí el de reflejo de prensión palmar y plantar, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido, que disculpen mis errores y la atravesada que tuve. Y bueno, nos estamos viendo en clase de consulta. Gracias, hasta luego, chicos.